Dios escuchará. Buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Crecimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Crecimiento. La palabra crecer es aumentar, prosperar, desarrollarse, formarse, progresar, y también es fructificar. Eso es crecer, ¿verdad? Porque estamos hablando de crecimiento. Y todos los seres humanos normalmente es un proceso, el crecimiento físico. También se anhela el crecimiento académico, el crecimiento económico, el crecimiento en diferentes áreas de la vida, y hoy vamos a referirnos al crecimiento espiritual también. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque es necesario que usted y yo crezcamos también espiritualmente, no solo en la economía, no solo en las letras, no solamente, hermano, tal vez en el nivel social, no solamente en esas cosas meramente humanas. Necesitamos también un crecimiento espiritual. De hecho, cuando venimos al Señor y tuvimos un encuentro personal, nacimos de nuevo. El Señor se lo dijo a Nicodemo, ¿verdad? Capítulo 3 de San Juan, vamos en las Escrituras. Alabado sea el nombre del Señor. Desde el verso 1 encontramos acá también esta historia. Gloria a Dios. Y dice San Juan capítulo número 3 y el verso 1 en adelante, dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gloria a Dios. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que cuando venimos al Señor de todo corazón, como dice la Escritura, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios.
Y cuando esa palabra vino con la potencia del Espíritu a nuestra vida, como una espada de dos filos que cortaba, penetraba hasta lo más profundo. Y nosotros abrimos nuestro corazón y en fe creímos y recibimos la palabra del Señor. Tuvimos nuestra experiencia entonces del nuevo nacimiento. Ahora somos unos bebés espirituales que estamos naciendo en el Señor, y ahora tenemos, así como un bebé natural, ¿verdad?, físico, tiene un proceso de crecimiento, de aprendizaje, ¿verdad?, de instrucción. Así nosotros también en la vida espiritual. Y no nos podemos quedar niños espirituales. Tiene que seguir el proceso en nuestra vida, no nos podemos detener. ¿Qué pasa si un niño no se alimenta bien? Sufre de desnutrición y no tiene el crecimiento correcto, ¿verdad? ¿Qué pasa si un cristiano no se alimenta, no se nutre con la palabra del Señor? No puede crecer en fe, no puede crecer en amor, no puede crecer, hermanos, en la vida espiritual, porque no se está alimentando. Usted y yo nos tenemos que alimentar de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces vemos acá, en este pasaje de San Lucas, donde leímos inicialmente, la historia del niño Jesús en el templo. Y vemos entonces que cuando fueron a adorar a Jerusalén, cuando él tenía 12 años, José y María no se dieron cuenta que Jesús no regresó con ellos. Se angustiaron, ¿verdad? Y regresaron a buscarle y se maravillaron, porque dice: y aconteció que 3 días después, verso 46, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Estamos viendo a un niño de 12 años, que más adelante vamos a ver que creció físicamente, ¿verdad?, pero también en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y ahí estaba él, hablando con los doctores de la ley acerca de las cosas de Dios. O sea que un niño de 12 años puede tener la capacidad, ¿verdad?, de aprender, de entender y de practicar la voluntad del Señor. Y si hablamos de años en la vida cristiana, en nuestros primeros años tenemos que desear, como dice la palabra, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Mire que a los bebés les encanta la leche maternal. Y les encanta su pachita también, ¿verdad? Su leche, que ya no es maternal, pero es su leche. Y les encanta. Y se van desarrollando. Usted y yo, como hijos de Dios, debemos desear, dice, como niño recién nacido, así con ese deseo, ¿verdad?, con esa hambre, la leche espiritual no adulterada. Claro, no nos vamos a quedar ahí. Más adelante dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y así tiene que ser. Tiene que haber crecimiento. Aquí solo estamos viendo la introducción, la parte inicial. ¿Qué dice más la palabra de Dios? Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Cuando nos busquen los demás, o nos busque el Señor, tenemos que estar ocupados en los negocios de nuestro Padre Celestial. 24/7, como se dice, ¿verdad? 24 horas, 7 días a la semana. Usted y yo somos cristianos. Somos hijos de Dios. Tenemos que guardar el testimonio y tenemos que guardar la comunión con Dios y tenemos que mantener esa comunión y esa comunicación con Dios siempre.
Si anhelamos un crecimiento espiritual, tenemos que estar unidos al Señor, porque el mismo Señor dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Así que tengo que estar conectado con Dios para tener un sano crecimiento y desarrollo espiritual. No solo el domingo en la iglesia y después me olvidé de la Biblia, de los cánticos espirituales, del culto, de todo, y hasta el otro domingo me vuelvo a acordar que soy cristiano. No puede ser así. Tengo que ser cristiano todos los días de mi vida. Soy cristiano en la casa de Dios, pero también soy cristiano en mi casa, allá donde vivo. Tengo que ser cristiano allá donde estudio, donde trabajo, donde me desenvuelvo, donde quiera que esté. Que el Señor nos pueda ver ahí. Y así como dijo de su Hijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Que así pueda decir también de todo verdadero cristiano. Como lo dijo de Job. Se lo dijo al propio diablo y le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal y perfecto? Job era un hombre temeroso de Dios. Nosotros tenemos que ser hombres temerosos de Dios, y en los negocios de nuestro Padre siempre estar. Mas ellos, dice, no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús, y aquí comenzamos, crecía en sabiduría, óigalo, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? En su humanidad crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nosotros que también somos hijos de Dios, tenemos que crecer. Ya físicamente estamos logrando, o ya logramos la estatura que teníamos que lograr, y los más pequeños están logrando la estatura que tienen que lograr físicamente. Pero todos tenemos que crecer en sabiduría. Escuche bien esto. Usted y yo tenemos que crecer en sabiduría de Dios. Porque hay una sabiduría que es meramente humana, otra que es diabólica, pero hay una sabiduría que viene de parte de Dios. Dice que si buscáramos la sabiduría como a la plata, imagínense cómo sería eso. Así que crezcamos en sabiduría y en gracia, oiga esto, para con Dios y los hombres. ¿Cómo se puede combinar esto? No se puede hallar solo gracia delante de los hombres, y no se puede hallar solo gracia delante de Dios. Porque cuando usted y yo hallamos gracia delante de los ojos de Dios, porque somos fieles, porque amamos a Dios, porque le servimos de corazón, porque hacemos lo mejor, alabado sea el nombre del Señor, entonces hallamos gracia delante de Dios, y Dios nos va a dar gracia delante de los hombres. Y no vamos a necesitar, hermano, hacer mucha fuerza, ni política, ni trampa, ni nada de eso. Dios es el que levanta. Dios es el que bendice. ¿Sabe por qué? Porque si usted es fiel, la gracia de Dios estará sobre su vida. Acuérdense de Moisés cuando subió al monte y allá estuvo 40 días y 40 noches. Cuando él bajó, hermano, no se podía esconder la gloria de Dios que resplandecía en él. Tuvo que ponerse un velo porque la gente no podía ver el rostro de Moisés, porque la gloria de Dios estaba en él. Y es que así es, cuando hallamos gracia delante de los ojos de Dios, hallamos gracia delante de los hombres. Así no seamos muy altos o robustos o muy hermosos o muy físicamente, hermano, con una belleza natural, tal vez no, pero la gracia de Dios estará en nosotros para tener la aceptación de los hombres.
Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por eso es que tenemos que crecer. ¿Y cómo vamos a crecer? No con un par de minutos ahí en la presencia de Dios en oración. Vamos a crecer cuando vamos a decir: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Aquí sé a qué horas me arrodillé, pero no sé a qué horas me voy a levantar, porque aquí quiero hablar contigo, quiero gozarme de tu presencia, quiero exponer mis peticiones, quiero sentir tu bendición, quiero sentir tu gloria y levantarme de este lugar satisfecho de que pude tener una conversación, comunión, que pude estar en tu presencia, que pude hallar gracia ante tus ojos y levantarme bendecido, satisfecho de que no me quedé dormido, que no perdí mi tiempo, sino que pude disfrutar tu bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Así que sigamos creciendo en esa parte, ¿verdad? Que ya no sea una oración superficial, mecánica, entre dormido y despierto, que no se sabe si se durmió, se murió, qué pasó ahí, no se oye nada. Que se oiga esa oración fervorosa en el Espíritu, alabado sea el Señor, y usted gozándose de la presencia de Dios y llenándose de la presencia de Dios. Y no solamente usted, sino que usted va a irradiar esa bendición a su alrededor de los que están ahí. Gloria a Dios. Usted está siendo bendecido y usted es bendición a los otros que están ahí alrededor, que tal vez vienen cansados, aburridos, duros de corazón, que no sienten nada, y que pero si usted va a irradiar la bendición y la libertad espiritual, se van a romper las cadenas. Y esas personas que están alrededor también van a despertar espiritualmente y se van a meter con fervor en oración, y también van a arrebatar la bendición de Dios. Pero si está en un culto todo silencioso, no se sabe si está triste, está enojado, no cambia de rostro, que no hay esa libertad espiritual, falta crecimiento. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Un niño enfermo está allá que medio abre los ojos y apenas respira. Pero un niño sano a veces parece un cabrito, ¿verdad? Va y viene y ya se bulla y todo. Gloria a Dios porque está sano, ¿verdad? Pero espiritualmente vamos a ser como corderitos, no como cabritos, ¿verdad? Como corderitos. Y vamos a estar dinámicos, dispuestos para servir a Dios, porque tenemos vida espiritual, porque estamos creciendo. Gloria a Dios. Dice que crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a ir a otro pasaje de la Escritura, en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 2 y el verso 26. Mire lo que aquí dice la palabra de Dios. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 2 y el verso 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El joven Samuel. Samuel fue un milagro de Dios y su existencia, aunque había un propósito de Dios, pero fue la respuesta a la oración de una mujer que era estéril, que le pidió a Dios: dame un hijo y yo lo voy a dedicar a tu servicio. Y como el Señor le concedió su petición, por eso le puso Samuel, ¿verdad? Porque Samuel significa pedido a Dios. Oiga eso. Y entonces
ella cumplió su promesa. Después de haberlo destetado, ¿verdad?, haberlo mimado, cuidado, etcétera, le habló y le dijo: mira, hijo, tú eres la respuesta a mi oración. Tú eres un milagro de Dios. Y yo le pedí a Dios por ti para dedicarlo a su servicio. Así que se va a romper mi corazón y tal vez el tuyo temporalmente, pero tú vas a ir a servir a la casa de Dios. Tú vas a ir allá, yo te voy a llevar. Dice que le hizo, hermano, su túnica y su vestimenta especial para llevarlo al templo, y lo llevó allá y le dijo a Elí: mira, por este hijo oraba yo y mi promesa voy a cumplir. Lo vengo a entregar para dedicarlo al servicio a Dios. Y le dieron la bienvenida, ¿verdad?, allá en la casa de Elí. Allá estaba aquel pequeñito que fue instruido en la palabra de Dios, en el servicio a Dios. Él abría y cerraba las puertas, las ventanas, encendía y apagaba las lámparas. Y bueno, todos los servicios de la casa de Dios, él estaba ahí. Y era enseñado. Y aquí dice la palabra: y el joven Samuel iba creciendo, porque el tiempo pasa, y era acepto delante de Dios y de los hombres. Por eso este hombre llegó a ser sacerdote, juez y profeta, y ninguna de sus palabras cayeron por tierra. Fue un hombre que tuvo un crecimiento espiritual precioso. Puede darse cuenta, hermano, ¿quién iba a creer? Ese niño no iba a nacer, pero nació, y mire todo lo que fue. Fue bendición. Pero este hombre tenía un corazón humilde, un corazón sincero, y amaba a Dios definitivamente. Y desde muy pequeño iba creciendo. Y me llama la atención porque dice: y era acepto delante de Dios. Eso es lo que primero sobresale aquí, porque la mayoría de personas tratan de ver cómo es que son aceptos delante de las personas, y se esfuerzan de una u otra manera. No quiero decir que por eso se tiene que portar mal, no, pórtese bien, pero hay gente que su afán o su preocupación es que lo vea bien la gente. Pero lo primero que nos tiene que preocupar es que nos vea bien Dios. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así sea amigo y tenga influencias de toda la gente, pero si no tengo el aval de Dios, estoy perdido. Es importante que haya gracia delante de los ojos de Dios. Aquí dice que iba creciendo y era acepto delante de Dios. O sea, Dios se agradaba de él. Por eso pregúntese usted: ¿estoy agradando a Dios? Aquí todos me ven, me sonríen, me quieren. Pero cuando vengo a la presencia de Dios, ¿también soy acepto delante de él así? También el Señor se siente bien conmigo, porque durante la semana, porque durante todos estos días, estos años, le he servido de corazón. Eso nos tiene que preocupar, porque tenemos que agradar a Dios. Era acepto delante de Dios. Soy acepto delante de Dios. Cada vez que usted va a doblar sus rodillas, usted siente que Dios le oye, que Dios le responde, que Dios se agrada de su vida. Por eso, porque hay gente que, como sabe que no está agradando a Dios, por eso no se asoma a la presencia de Dios en oración. Hay mucha gente que le huye a la oración, porque cada vez dice: ¿y qué le voy a decir a Dios si me he portado mal? Pues pídale perdón y que le ayude en sus debilidades y que pueda seguir adelante. Entonces tienen miedo. Pero cuando una persona agrada a Dios, en cualquier momento: oh Dios,
puede doblar sus rodillas, puede levantar sus manos, puede expresarse a Dios, puede dirigirse a Dios sin ningún problema. ¿Se acuerda de Caín y Abel? Abel era pastor de ovejas y ofreció un sacrificio de sangre en la presencia de Dios, lo cual Dios había demandado. Y Caín era labrador de la tierra y llevó sus verduras. No era lo que Dios había pedido, pero eso quiso dar él y Dios lo rechazó. Cuando vio que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, se ensañó contra su hermano, se enojó contra su hermano. Estaba enojado, así, vivía amargado. Por eso un verdadero cristiano no puede vivir pucheroso, amargado y enojado y molesto. No, Señor. Así vivía Caín, porque era del maligno. Y mire, Dios tan bueno se le acerca y le dice: ¿por qué has demudado tu rostro y por qué estás en esa situación? Si hicieres bien, le dijo Dios, ¿acaso no serás tú acepto? Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. O sea, la decisión es nuestra. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es Crecimiento, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.